Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos este 5 de septiembre, ¿cierto? La primera semana de septiembre del 2020, donde vamos a seguir con nuestros conversatorios, como siempre, con José Luis Rojas, psicólogo del área clínica, hipnoterapeuta, con formación en Brasil, Italia, Francia. Fue invitado él en 1989 por un organismo internacional en Roma para hablar sobre el estudio del fenómeno las adicciones, más que hablar para estudiar, y fundador de la Asociación Chilena de Comunidad Terapéutica y además fundador del Instituto Superior de Hipnosis, Hipnosalud, en Chile y en Panamá, y autor del gran libro Hipnotízate, que por favor aprovechen ahora que lo está José mandando por mail, maravilloso para que lo puedan leer y saber qué significa hipnosis. Así que primero que todo, bienvenido José Luis a nuestro espacio, ¿cierto?, de conversatorio, y a Silvia, como siempre también, que es mi compañera y colega en comunicaciones, para conversar sobre un gran tema hoy día, que vamos a hablar sobre la higiene del sueño. Así que te Hola, escuchamos, Keri. José. Hola, José Eso. Luis. Hola, hola Silvia. Hola Silvia, ¿cómo andas? No, bien, bien. Además, estoy viendo los temas bastante interesantes. Y estaba viendo lo del reloj. Tenemos Primera mal sueño, ¿ah? pregunta. Sí, no, no. Y además por el cambio de hora. ¿Nos afecta mucho el cambio de hora, José Luis? Mira, en general el cambio de hora siempre afecta 1 o 2 días, pero en la actualidad en realidad prácticamente no nos va a afectar mucho, porque antes afectaba mucho más, sobre todo a la población escolar, que era la que se trasladaba, digamos, en las mañanas al colegio. Entonces, con más horas de oscuridad en la mañana era más complicado, porque igual el cerebro demora en despertar completamente y podría incluso haber sido riesgoso para los niños. ¿Te fijas? Porque por ese tipo de cosas, pero en realidad creo que en la actualidad no va a haber gran cambio. Bien. Por un lado, bien. Sí, sí, Algo sí, positivo de la cuarentena. Es verdad lo que exacto. dice. Pero igual, José, ¿a qué se refiere tener una higiene en el sueño? Pero yo, por ejemplo, a mí se me viene esto, que nosotros dormimos con aparatos, con el celular al lado, con el televisor prendido, entonces, ¿eso afecta también a nuestro sueño? Por supuesto, por supuesto. De hecho, dentro de la higiene del sueño, una de las principales cosas justamente es eliminar los dispositivos electrónicos, celulares, tablets, computadores, televisores, porque la frecuencia de luz que emiten hacen que el cerebro interprete que es de día. Por lo tanto, no segrega la melatonina, digamos, que es la hormona del sueño. ¿Te fijas? Entonces, la gente sufre insomnio y no entiende por qué. Bueno, deje el celular al lado, ojalá lo apague y lo deje a un par de metros de distancia. Pero esta manía que tenemos actualmente de estar permanentemente conectados y teniendo una sensación interesante, que es como la sensación de que te vas a perder algo si te desconectas. Ah, sí. Entonces eso produce también insomnio, porque no es sano intentar dormir con dispositivos alrededor de uno. ¿Te fijas? Entonces No, la higiene del José Luis. sueño tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con acostarse a una cierta hora, no comer por lo menos 2 horas antes de acostarse, después dejar de lado los dispositivos por lo menos media hora antes del sueño, tener un horario relativamente rutinario, que es más complejo en este periodo un poco de repente con cuarentenas y todo esto, para poder descansar realmente de noche, porque si no la persona duerme pero no descansa. También es importante relajar el cuerpo antes de dormir. O sea, ideal si puedes escuchar un audio. En YouTube está lleno de audio. Basta que pongas meditación guiada para dormir profundamente y listo. Y te aparecen 100 audios. Por lo tanto, es bueno porque así el cuerpo se relaja antes de dormir. Y como siempre digo yo, en la mañana al despertar tienes que estirar tu cuerpo. Estirarlo así como Como los Como los gatitos. gatos. como los gatos, como los perros. Los animales son sabios. Ellos se estiran para preparar justamente la musculatura para la actividad, porque imagínate, estás 8 horas en reposo. Imagínate tú fueras un músculo de la pierna. Estás Claro. 8 horas en reposo y de repente tu dueño te saca de la cama y parte con... Tú no alcanzas ni a despertar y estás estresado.
Entonces, por eso es importante tomar contacto con el cuerpo en la mañana y poder estirarse y tomar conciencia y preparar la musculatura para enfrentar el día. José Luis no nos irá a afectar mucho porque hemos estado meses trabajando online, haciendo reuniones online con los amigos, con todo el mundo, y pasamos muchas horas del día conectados. ¿No nos irá a seguir afectando? Bueno, tú sabes que un hábito se crea en 21 días, por lo tanto, ya hemos creado el hábito de estar permanentemente conectados. Lo que pasa es que en realidad no pareciera ser un hábito tan sano, ¿ya? Los hábitos, de hecho, no tienen por qué ser sanos, los hábitos son hábitos. Tú puedes habituarte a cualquier cosa. Entonces, ese es el gran problema, que las personas no evalúan lo poco sano que es estar permanentemente conectados. Y no es sano, porque uno necesita descansar y dormir la hora necesaria, porque además en el sueño se realizan una serie de procesos interesantes, como la consolidación de la memoria, por ejemplo, se hace en la noche, mientras se duerme. Los niños crecen mientras duermen, en la noche. Te fijas, la hormona del crecimiento se estimula y los niños crecen de noche. Por lo tanto, esa y otras funciones más se realizan de noche. Por lo tanto, el sueño tiene que ser un sueño reparador para poder además enfrentar el día siguiente con energía. Y ahí, ¿cuál es digamos, el aporte que hace la hipnosis cuando uno tiene trastornos de sueño, tiene además la ansiedad, ¿cierto? Uno se levanta, despierta cansado. Sí. Entonces, ¿qué trabajo se hace desde la hipnosis? Bueno, yo he tratado mucho insomnio, mucho. Pero casi con la hipnosis casi no es ni siquiera necesario tratar el insomnio, porque cuando tú empiezas a entrar en este mundo, te das cuenta que en forma automática se regula el ciclo sueño-vigilia. ¿Te fijas? Se regularizan los ciclos circadianos en forma natural, porque cuando el cuerpo descansa de noche, se activa en la mañana, está activo todo el día, ya en la noche quiere descansar de nuevo. Entonces, cuando tú comienzas con las meditaciones o con audios, digamos, meditaciones guiadas o con audios de autohipnosis, en forma natural se regula el sueño. Entonces, desde la hipnosis tú me preguntas eso, bueno, basta escuchar un audio, un par de audio o escuchar un audio todos los días para inducir el sueño y después vas a hacer el hábito y ya ni siquiera vas a necesitar el audio porque todo es un hábito. Si al final la vida está hecha de hábitos. Si te fijas en la mañana, por ejemplo, cuando tú te duchas, si analizaras tu ducha todos los días, haces los mismos movimientos. Exactamente los mismos. ¿Sí? Es verdad. Analiza tu ducha de la mañana. Entra de una determinada, o te levantas, entras al baño de determinada manera, te empiezas a jabonar o a poner champú de determinada manera, el orden es siempre el mismo, porque el cerebro ahorra energía, entonces tiene una serie de hábitos que se van haciendo en forma automática. ¿Fijas? Pueden ser buenos o malos, ese es el problema, que pueden ser también muy malos hábitos que se hacen automáticamente, sin la conciencia, porque el 90% del tiempo andamos en piloto automático. ¿Te fijas? Y eso, el ser humano está hecho así, digamos, para poder economizar energía. Así que es bueno también cambiar, por ejemplo, ese tipo de... cambiar la forma de ducharte, por ejemplo, conscientemente, y te va a costar al principio. Si empiezas por los pies, yo parto por la cabeza, pero si yo parto por los pies, que lo he hecho muchas veces, como que de repente pienso, bueno, me lavé el pelo, no me lo lavé. Sí, lo repito. Sí, porque estás acostumbrado en un sistema. No, es verdad. Mira, ¿qué es lo que pasa con la gente cuando es alondra o cuando es búho? ¿Eso lo podemos cambiar o eso...? ¿Qué significa ser alondra y búho? Yo sé lo que significa, Alondra y pero búho. Las alondras son las personas que se levantan. Yo soy una alondra, yo me despierto a las 4 o 5 de la mañana, pero en la noche ya a las 9, yo en un ratito más estoy en el sobre, o sea, yo no aguanto, yo no soy de salir a comer en la noche, no me da el cuero, digamos, no puedo. Entonces, a mí no me complica la vida que llevamos hoy día, porque en realidad yo hace años que me acuesto temprano y me levanto muy temprano, o me despierto, más que levantarme, a veces no me levanto al tiro, pero sí me despierto temprano.
resulta de que esa es una alondra, y los búhos son los nocturnos, los noctámbulos, que hay gente que vive de noche. Yo, por ejemplo, en la universidad yo nunca estudié de noche, no era capaz, no me daba el cuello para estudiar de noche. Yo tampoco. Entonces yo me levantaba a las 3, 4 de la mañana a estudiar, y Ah. estudiaba de madrugada, porque de noche no era posible, a mí no me entraba nada, yo nunca pude hacerlo, nunca. En cambio tenía compañeros que estudiaban de noche y yo quedaba impactado porque no, yo a mí las 10 de la noche, yo para mí ya es noche profunda. ¿Sí? No, te lo pregunto porque suponte tú en mi caso, mi marido es búho y yo soy alondra. Y por muchos años anduvimos re bien cuando yo hacía turno. Claro, claro, claro que sí. Pero cuando se juntan dos, esta mezcla es compleja porque uno está despertando y el otro está acostándose. Entonces es muy complicado, muy complicado. Y Bueno, ahí hablando un poco más de la higiene del sueño, ¿cierto? Es recomendable, por ejemplo, en el caso de la alimentación, también hay una conexión ahí importante de cierta forma, comer antes de cuántas horas, o tomar agua, no sé. Claro, por lo menos un par de horas antes de acostarse no deberías comer. ¿Ah? Sí, tal vez hidratarte, tomar agua, así como cuando despiertas en la mañana. Lo primero que deberías hacer es tomarte un vaso de agua, porque el cuerpo se deshidrata y para poder hacer buenas conexiones neuronales y tener buena sinapsis, ¿no es cierto? Es necesario estar hidratado. El cerebro es 70-80% de agua, por lo tanto necesitamos el agua para vivir. El cuerpo 70-75% de agua. Nosotros somos seres líquidos. La gente no toma conciencia de eso. Por eso la gente que tiene mucho sobrepeso es porque no toma agua. En general la gente con sobrepeso toma poca agua. El bien. agua es vital, es vital. Por lo tanto es súper importante eso. Y no comer, yo creo que no comer y comer lo más liviano posible en la noche. Cosa de que la digestión no nos complique, digamos, con el sueño. Sí, porque eso también altera, pues si uno come algo muy pesado, legumbres, por ejemplo, en la noche, claramente tu estómago está más hinchado, Sí, claro. o adquieres alcohol. Bueno, esa es otra cosa. Yo he visto muchos pacientes que toman el alcohol como un insomnífero. Es lo peor que pueden hacer porque el alcohol primero no es un somnífero. Ya. Segundo, no te permite descansar. Si bien es cierto, te marea un poco y podrías pseudo dormir bien, en realidad en el fondo no duermes bien. Entonces el alcohol, lo peor, no es para nada recomendable para dormir, porque la gente se toma un vaso de algo para dormir. Eso es lo peor que puede haber. Lo típico, el vasito de Y whisky, vasito de algún vino. exactamente. Y es bien común, ¿eh? Es bien común. Pero no es sano. No es sano. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas hay que tener resguardo y también estimulantes. Pues. No comer chocolate, ni café, ni nada de este tipo de cosas cerca de la hora del sueño. O sea, ¿Y cómo tampoco podríamos tendríamos que tener una ver tele. higiene? ¿Cómo? ¿Cómo? Podríamos ver televisión o no. Depende de lo que veamos. Sí, pero una media hora antes de dormir lo ideal es apagar el televisor. Ya. O sea, tratar de no dormirnos con el televisor, que es otra costumbre bastante extendida, digamos. Habitual. Sí. Sí. Y que pensemos también que hay muchas personas que viven solas. O sea, por ejemplo, tú vives solo, pero tú tienes tus hábitos de literatura, eres académico, eres muy estudioso. Entonces, no te entretienen en los aparatos, no depende de la tecnología. Sino siempre estás como investigando y creando también desde tus propios conocimientos. Entonces, hay gente que siente que lo único se siente acompañado a través del celular y de la televisión y se quedan dormidos con la televisión. Sí, O claro. sea, que les llega como todo ahí en la cara, en la mente y después se sienten cansados al despertar. Sí. Exacto. Hay gente que tiene el televisor permanente, gente que vive sola, como dices tú, tiene el televisor permanentemente prendido y durante el día como a modo de compañía, y no solo uno, a veces hay 2 y 3 televisores prendidos en la casa. Qué También me ha horrible. tocado eso. Sí, sí. Es una forma de sentirse acompañado. El tema es que
en realidad es puro ruido, porque no te aporta mucho. Y José, ¿cuál sería como el llamado que tú le harías a los padres que están con sus hijos y que son porfiados y no hay un hábito de a la hora de dormir, si le dicen que tienen que dormirse a las 20 horas, el niño está conectado con el celular todavía? Entonces, cuesta también generar ese hábito en los niños y niñas, pero no porque los niños no quieren, sino porque los padres también no, de la noche a la mañana, al fin de semana, se relajan y de lunes a viernes les dicen que se acuesten a las 6 de la tarde. Bueno, aquí hay una cosa que yo siempre repito, y que es que los niños no hacen lo que tú le digas que hagan. Los niños hacen lo que tú haces. Entonces hay muchos papás que mandan a los niños a acostarse, pero están pegados y conectados hasta alta hora, y en la mañana y todo el día conectados. Entonces, en el fondo, los niños aprenden del ejemplo. Acuérdate que los niños aprenden de dos formas: por modelo de los padres y por aprendizaje vicario o social. Pero en realidad lo que manda aquí es el modelo de los padres. Entonces es importante dar el ejemplo. Por ejemplo, mis hijos cuando eran chiquititos, los chicos, hoy día ya son universitarios, tan grandes, pero cuando eran chicos, por ejemplo, en mi casa no se veía televisión de lunes a jueves, porque era tiempo de... y en eso nos llevaba muy bien con la Familia. mamá de mis hijos, con mi ex esposa, porque estaba muy de acuerdo en ese tipo de cosas, ¿me fijas? Y funcionaba súper bien. Pero a veces hay conflicto entre los padres por este tipo de conducta, y lo principal es que tienen que ponerse de acuerdo los papás. Cuando los niños ven discrepancia entre los padres con relación a un tema, hay una brecha para que ellos se metan a manipular. Cuando ven un bloque cerrado, se apagó el televisor, se apagó nomás. Y como decía el otro día en otro programa que estuve, que decía una niña que ella era amiga de sus hijos, es que uno no es amigo de los hijos, uno es el papá. Y los papás tienen que poner límites, tienen que saber hasta dónde pueden llegar, tienes que enseñarle a tus hijos a poner límites, si no terminan en casos a veces muy graves. ¿Fíjate? Esta falta de límite. Ojo, también es importante frustrar a los niños chicos, un poco, no demasiado, pero sí frustrarlos, porque eso va creando tolerancia a las frustraciones. Y muchas veces uno se da cuenta que cuando los niños no se frustran o no son frustrados, se convierten en adolescentes que son indomables. Pero ¿cómo, No por toleran la ejemplo, frustración. un acto así que no sea traumático? ¿Cómo cómo vive esa frustración un niño que entienda que tenga la capacidad de ser más tolerante? Bueno, por ¿Cómo ejemplo, puedo, por ejemplo? la clásica pataleta en el supermercado, Ya. por ejemplo. ¿Okay? Yo me Tengo que tocó comprarme algo. me tocó un par de veces, ¿sí? Me tocó un par de veces, pataleta ahí en el suelo, llorando. Y bueno, llora, llora todo el rato que quieras, no te voy a comprar eso hoy día. Wow. Y otro día a lo mejor lo compra. Entonces el niño se va dando cuenta que a veces puede y a veces no puede, y cuando el papá le dice que no, no, punto. Entonces creo que van creándose hábitos más sanos, y los niños también van aprendiendo reglas, porque después cuando adolescentes hay un gran problema de problemas con la autoridad, ¿sí? Con la figura de autoridad. ¿Sí? Entonces, en el fondo, creo yo que es importante enseñarles de chiquitito a frustrarse y también a ser premiados, y a que pasen por todas las emociones que puedan pasar, para que vayan creando un bagaje de experiencia que les pueda servir en la vida. Porque recuerda, los primeros 7 años de vida son vitales en las personas. Son vitales. En los primeros 7 años de vida se forma la estructura de personalidad del individuo. O sea, es tremendamente vital. Es como si tú construyeras edificios y los primeros 7 años construyes la estructura del edificio mismo. Después de los 7, 8 son puras terminaciones. Pero la estructura se forma en los primeros 7. Si tú no la formas bien, estás liquidado. Porque en el fondo vas a crear un edificio blandengue y a lo mejor fracturado y débil, y se puede colapsar. Yo tengo un recuerdo que lo vi, bueno, esto fue hace como 5 años, vi en un lugar público y había un niñito como de 3 años y el niñito toma un dinero
ahí cuando la mamá estaba pagando la billetera. Entonces pescó el billete de 10.000 y como que se lo iba a poner a la boca, pero como una cosa de novedad el niñito, ¿me entiendes? La mamá llegó, pescó y le pegó como en la boca con la mano y le dijo, pa, le dijo, no hagas nunca de tomar la plata, le dijo. Y el niñito, ¡guau! Entonces, claro, fue súper brutal lo que hizo ella. Entonces, ¿por qué era la plata primero? Y como que se fijó más en el dinero, y por otro lado le pega a la boca Bueno, fuerte, y eso, en las manos, recuerdo. Entonces, eso fue traumático, pero ese niñito, yo hoy día ya de tener 15 años, yo digo, él puede recordar algo de eso, porque lloró como si, olvídate, como si lo hubiesen estado, no sé, haciéndole algo muy lo que pasa es que el niño ¿Era eso? manifiesta. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando una madre hace una cosa de ese estilo, ella lo ve como una adulta, desde el lugar de la adulta. Cuando tú, hay un estudio que yo leí hace unos 30 años atrás, que decía, ponte de rodillas y ve cómo tu hijo ve el mundo. Entonces, cuando uno tiene que pensar en cómo el niño percibe el mundo, o sea, esa sensación que tuvo ese niño a través de la plata, con golpe y con castigo, Sí, eso produce una marca sin duda, sin duda. ¿Te fijas? Y se puede, y no va, probablemente no recuerde el caso, sí, pero la sensación le va a quedar. sí, Entonces, en el porque fondo, por eso hay que a mí me tener dio mucho, mucha pena. Pero sí, ¿qué por eso hay que pasa con tener el cuidado. niño? ¿Qué le va, Ah, en la adolescencia? No sé, porque, no sé, ¿cómo? Porque puede lo gatear en bloqueó cualquier ahora, sí. cosa, puede gatear con una fobia a la plata, por ejemplo. Si es que él logró internalizar que era la plata el problema y que fue castigado por tomar plata, y entonces a lo mejor podría crear una versión a la plata y está creando un futuro pobre, qué sé yo. Pueden ser muchas las cosas, ¿te fijas? Puede ser que en el fondo haya sido el espacio del supermercado y cada vez que vaya a un supermercado después como que va a andar un poco temeroso y no va a saber por qué. El ser humano es tan misterioso, el inconsciente del ser humano, Sí. que puede gatear en cualquier cosa. ¿Sí? Ahora, a mí me parece que, bueno, el castigo del golpe nunca es apropiado, Sí. eh, menos cuando es en la cara. Sí, yo recuerdo, antiguamente también golpeaban Importante acá, lo que dice José, eso. ¿sí? Y golpeaban acá, y aquí es muy frágil. O sea, ha habido niños, yo recuerdo un caso años atrás, que le pegaron al niño y tuvieron que amputarle las manitos, porque le destruyeron los huesitos. Entonces, eso fue en Chile, creo, no me acuerdo qué fue. Entonces, ahí decían, no le pegue acá, pégale acá. Pero Mira, yo, lo De la ideal es cara. que hay que yo tener en prefiero cuenta que una se cosa, que el dialogue. castigo, sí, es que el castigo no elimina la conducta, la inhibe. ¿Te fijas? Solamente la inhibe. Por lo tanto, si bien es cierto el niño tiene pensamientos mágicos, a lo mejor hay que explicarle como un niño del por qué el billete no hay que llevárselo a la boca. Porque pasa por tantas Claro, manos, las manos están cochinas, imagínate, yo toco la tierra, toco el billete, tú tocas el claro. billete, ¿me entiendes? Eso Explicarle mismo. de una manera, pero a nivel de niño. Sí, sí, y en ese caso, por ejemplo, quería agregar un datito, sé que estamos ya a corto tiempo, que nosotros tenemos la misma, somos el país que lideramos en Latinoamérica, según un estudio de la ONU, con el tema del y castigo y el retar a los niños. Bueno, Y los que más le gritan a los niños son los chilenos, tal cual dice el estudio. Y además tenemos un alto índice de suicidio con Corea. Corea y Chile tienen prácticamente la misma tasa, sabiendo que Corea es un país súper, súper avanzado en tecnología y todo, porque viven en Japón, yo castigo. sabía que años atrás Japón era el que lideraba, pero el suicidio infantil. Ahora, no sabía estas cifras, pero son preocupantes porque, mira, Muy Chile, preocupante. yo siempre he dicho que Chile es un país muy, muy poco grato con los niños. Mm, Basta ver el Sename. Es una sí, realidad que está ahí, te fijas. Entonces, en el fondo, creo que nosotros somos un país muy, muy, muy maltratador. ¿Te fijas? Muy maltratador. Por lo tanto, y es casi un deporte nacional, lamentablemente. En las poblaciones uno lo ve Eso más, es. porque es más público, pero también en los barrios más acomodados, entre cuatro paredes, también hay mucho abuso. sí, Bien. exactamente.
Bueno, entonces para ir cerrando, José, igual quiero que nos hagas la invitación para todas las terapias que tú haces, tanto presencial y online, con la hipnosis, dónde se dirigen, qué terapias estás abordando. Sé que hay muchas, pero está una que es muy frecuente, que es la del dolor, ¿cierto? Etcétera. Para que podamos cerrar con tu llamado, con tu invitación también a todas las personas que, que quieran saber también de hipnosis. Bueno, en general los programas que estamos trabajando fuerte en este momento es la hipnodieta, que ha crecido mucho en la demanda por la hipnodieta por la pandemia. Y no solo de Chile, sí, no solo de Chile, tenemos gente en varios países más, digamos, Alemania, Suecia, España, México, Panamá, Ecuador, Argentina. Hemos tenido Perú, se agregó Perú. Ah, Bien. Una peruana, esta semana entró una peruana. Entonces, qué ¿por qué? bueno. Porque la hipnosis se puede hacer a distancia, lo puedes hacer en tu casa escuchando audio. Entonces, este tema de la pandemia ha sido de subir de peso, por lo tanto la hipnodieta ha sido un programa muy, Buscado. muy solicitado. Eso me ha sorprendido, a pesar de esto me ha sorprendido mucho, pero Sí. puedo entender por qué. Y bueno, también el tabaquismo y el fin de una relación, los problemas de dolor y de depresión, que son los principales. Pero aparte de eso también vemos otros temas, como por ejemplo insomnio, como por ejemplo crisis de pánico, pánico escénico y todo eso. Y lo encuentran en todas nuestras redes en hipnosalud.cl, Facebook, Instagram y web en hipnosalud.cl. Así que si mandan un mail a contacto@hipnosalud.cl, les mandamos el libro que se llama Hipnotízate, que yo escribo, digamos, explico en palabras simples cómo funciona la hipnosis, para que toda la gente lo entienda, porque una de las cosas que cuando yo entré en este mundo me sorprendía era que nadie te decía realmente qué era y todo quedaba como en un manto de misterio. Y entonces yo en este libro decidí abrir y contar lo que es la hipnosis, y la hipnosis no es más que una técnica, y lo puedo usar cualquiera, y explico cómo funciona, por ejemplo, la hipnosis de espectáculo, que esta gente que hace espectáculo en la televisión es de verdad, pero las personas que son hipnotizadas son escogidas, ¿te fijas? O sea, hay como pequeños trucos que también los cuento en el libro porque creo que esto tiene que ser abierto y la gente tiene que conocer, porque es una herramienta tremendamente útil y hay que saber utilizarla. Qué bueno. Perfecto, Bien. súper. La próxima Entonces, semana chiquillos, podríamos hablar de suicidio. sí. De más el O sea, suicidio. depresión y suicidio. Correcto. Claro. Sí, es un temazo el suicidio. Es un tema, además que tiene un curso bien descrito, está bien estudiado, por lo tanto, hay etapas del suicidio. Sí, no lo voy a decir, pero hay varias etapas. Ideación, planificación, primer intento, segundo intento. Por lo tanto, es un tema bien... y cómo poder detectar de repente a algún adolescente con, o algún niño con Excelente. alguna tendencia suicida. Sí. Oye, Pues sí, hablemos de ¿verdad? eso. Y ahora que Ok. viene el segundo semestre, entre septiembre y octubre, donde más suicidios Sí, hay. porque viene la primavera y Prima- florece todo, incluso los Eso, suicidios. mira. Florecen las depresiones, lo que se llaman las depresiones estacionales, ¿te fijas? Sí, efectivamente, ahora en la primavera florece todo eso, toda la patología también. Maravilloso. Fuerte. Ya nos vamos entonces, chiquillos. Silvi, Okay. nos vamos despidiendo entonces. Un abracito, José, igual a ti siempre, Chao, que estén con Vale. bien, toda tu gracias. sabiduría. Chao, Nos chao. vemos pronto, próximo sábado. Chao. Bien, Chao. chao. Chao.